Aleluya. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa noche, una noche más que venimos delante del Creador en este Shabbat, donde estaremos hablando de la parashá número 44 de Barín, de Deuteronomio capítulo 1 a Deuteronomio capítulo 3 versículo 22. Oramos. Barú atah Yahweh Eloheinu melech olam, Asher kedeshanu mesmibotaves vivanu la asobe de vire Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha apartado con tus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en la palabra de tu Torah. Aleluya. Sí, mis hermanos, les habla su amigo y su hermano en el Mesías, el Roe Carlos Reyes, del Ministerio Internacional Restaurando la Casa de Israel. Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Hoy vamos a hablar de la parashá de Barín. Significa palabras o cosas. Asimismo, mis hermanos, de Barín significa palabras o cosas. Y vamos a ver qué nos trae esta hermosa parashá, porque la verdadera traducción, aleluya, una falsa frase de la traducción podría llevar a una persona en la dirección equivocada. En nuestra sociedad multinacional, las traducciones son una parte importante de la vida. Idealmente permite a los pueblos que tienen diferentes formas de pensar, de conectarse mutuamente. Sin embargo, las traducciones no siempre son exactas. La parashá de Barín, desde Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, a Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, la primera parashá del quinto y último libro de la Torá, presenta a Moisés hablando al pueblo hebreo, explicándole lo que la Torá les va a significar en sus vidas cuando entren en la tierra de Israel. Los sabios nos dicen que no solo habló con ellos en hebreo, también tradujo la Torá en 70 idiomas originales para las 70 naciones del mundo. Esta fue la apertura de la posible de futuras traducciones de la Torá, como en nuestros tiempos. La Torá debe ser vista en distintos aspectos según el tipo de persona. Hombres y mujeres con diferentes estilos de vida, con diferentes preguntas. La Torá tiene respuesta para todas ellas, pero estas tienen que ser traducidas de forma que puedan ser entendidas. Ahora, este es un punto delicado y posiblemente uno peligroso, porque es un peligroso proceso. Una falsa frase en la traducción podría llevar a una persona en la dirección equivocada, con consecuencias grandes. De hecho, los sabios se preocuparon mucho de que sea una traducción válida a causa de un caso real en el tiempo del segundo templo, cuando la Torá fue traducida al griego. Así es, mis hermanos. Cuando esa Torá fue traducida al griego. Amén, mis hermanos. Estoy viendo algo por aquí que quiero ver si quito, si pongo, si me veo muy opaco, si me veo muy blanco, si me veo muy light. Amén. Lo que quiero es quitar la sombra, ¿verdad? Para que no haya distracción. Amén. Ahora, como había dicho que este es un punto delicado y posiblemente un punto muy peligroso, ese proceso, porque una falsa frase en la traducción podría llevar a una persona en la dirección equivocada y con consecuencias graves. De hecho, los sabios se preocuparon mucho de que sea una traducción válida a causa de un caso real en el tiempo del segundo templo, cuando la Torá fue traducida al griego. El rey griego de Alejandría estaba fascinado por la idea de la Torá,
y ordenó a los sabios que elaboraran una traducción. Él estaba muy preocupado de quién pudiera falsificar algo, por lo que trajeron 72 sabios y los ubicaron en lugares separados, de manera que cada uno escribiera una versión independiente. Milagrosamente, sus traducciones coincidían una con la otra, incluso en pasajes separados, en los cuales era posible escribir distintas traducciones. Sin embargo, los sabios judíos, hebreos, israelitas, más adelante comentaron que el día en que la Torá fue traducida al griego fue tan difícil para el pueblo judío, hebreo, como el día en que se hizo el becerro de oro, porque la Torá no puede ser traducida. Porque la Torá no puede ser traducida. ¿Qué se entiende con la comparación en el día en la que le hicieron el becerro de oro? Por cierto, el culto del becerro de oro que provocó que Moisés rompiera las tablas de la ley en el 17 de Tamuz, conmemorando recientemente con un ayuno y comenzando las 3 semanas que culminarán con el ayuno del 9 Av, cuando los 2 templos fueron destruidos. Los sabios estaban preocupados por una falsa traducción de la Torá. En cierto sentido, esto es exactamente lo que el becerro de oro fue, una falsa traducción de la espiritualidad. La gente quería algo espiritual que esté frente a ellos en nuestro mundo inferior. Una verdadera traducción de la santidad sería el santuario o el templo. Según Nachmanides, el becerro de oro es realmente la intención de sustituir a Moisés. La función de Moisés es condenar al pueblo hebreo con un Dios. Una falsa traducción de este papel fue el becerro de oro, un ídolo que solo provocó separar a las personas de Yahweh. Sin embargo, en la última instancia, la traducción de la Torá al griego tuvo un efecto positivo. Esta comunicó la unicidad de Yahweh a todas las naciones. Además, las traducciones de la Torá que hizo Moisés en los 70 idiomas es la clave para la comunicación de la Torá en nuestro propio tiempo hacia los hebreos en todo el mundo. El efecto de propagación de la Torá sería transformación de tristeza de día 9 de Av, un alegre día festivo, con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esta finalmente será verdadera traducción, la traducción de la tristeza en alegría. En el libro de Deuteronomio hay un contexto general en Deuteronomio. Es el 5º libro del Pentateuco de la Torá y funciona como un segundo discurso de la Torá. Su nombre significa la repetición de la Torá. Moisés, a punto de morir, recuerda las leyes, exhortaciones y pactos divinos a la nueva generación de israelitas que está a punto de entrar en Canaán. Los discursos de Moisés en los capítulos del 1 al 11 repasó el viaje por el desierto como llamado a la fidelidad. En los capítulos 12-26, leyes morales, civiles y religiosas. La vida de Canaán, bendiciones y maldiciones en los capítulos 27 al 30, consecuencia de la obediencia o desobediencia del pacto y la transición del liderazgo desde los capítulos 31 al 34. Josué recibe el cargo y Moisés profetiza sobre el futuro de Israel. El énfasis es la alianza, las elecciones en Israel y el llamado al amor exclusivo por Yahweh. El libro prepara al pueblo para vivir en santidad en la tierra prometida, resaltando la soberanía y la misericordia de Yahweh. Y la conclusión del libro es el legado de Moisés. El libro concluye con la muerte de Moisés. Después de haber contemplado Canaán desde lejos, se celebra su liderazgo, pero el enfoque permanece en promesa divina que Yahweh guiará a Israel bajo Josué. Llamado a la obediencia, en Deuteronomio deja claro
que la bendición está condicionada a la fidelidad. Este mensaje encuentra eco en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, como en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, donde Pablo cita Deuteronomio para hablar de la justicia de la fe. La preparación de Canaán es un hito teológico que vincula a Éxodo con la conquista de la tierra y establece la identidad de Israel como pueblo del pacto. Aleluya. En esta primera liyá de Números capítulo 1, versículo del 1 al 11, este es el quinto libro que escribió Moisés. Está escrito en Deuteronomio 31, 24. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta Torá en un rollo hasta su conclusión. Devarim es una reafirmación de aquella Torá que ya fue dada desde el monte de Sinaí en las llanuras de Moab. Sin diferencia de los otros 4 libros de la Torá, de manera que no recopila las palabras dictadas por el Eterno directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase, Moisés. Por lo tanto, este libro constituye una repetición, una explicación por medio del profeta, que la Torá, que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Por eso el libro empieza: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Son palabras del Eterno por medio de Moisés. Como está escrito en Deuteronomio capítulo 1, versículo 3, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh les había ordenado. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Yahweh, la base para palabras en el quinto libro de Moisés ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. Y de la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moisés y escritos con exactitud para así ser el fundamento para el quinto libro de Moisés. Estos 5 libros, llamados la Torá de Moisés, son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Josué, no cambian nada del fundamento ni añaden al fundamento. Está escrito en Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada de la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, porque guardáis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os mando. Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Los libros de los profetas anteriores, Josué, Segunda de Reyes, y los profetas posteriores, Isaías y Malaquías, los escritos anteriores, Salmos 2 y Segunda de Crónicas, y los escritos mesiánicos desde Mateo a Apocalipsis, Revelaciones, no pueden añadir nada a las palabras de la Torá que Yahweh dio a Moisés, ni quitar de ella. El fundamento de la revelación escrita ha sido puesto una vez por todas, y los demás libros no pueden conformar parte del fundamento ni quitar el fundamento. Los demás libros inspirados debidamente van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento en Efesios 3:5, aunque ellos también son libros inspirados por el Ruach de Yahweh, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moisés. Por lo tanto, hay que entender mucho y tener mucho cuidado. O verlo otra vez. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de alguna de las otras escrituras que no se encuentran en la Torá, puesto que toda la revelación que viene después de Moisés tiene que estar fundada en sus escritos.
Juan capítulo 5 versículo 46 dice: porque si creyeres a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Yahweh ha sido manifestada, antigüedad por la Torá y por los profetas. En Hechos 26:22, así que habiendo recibido ayuda de Yahweh, continúa hasta este día, testificando tantos a pequeños como grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. En el libro de Devarim se difiere de 3 partes que corresponden a los 3 libros de Éxodo, Levítico y Número. Y es por eso que también es llamado la Mishneh Torah, la repetición de la Torah, sacado de Deuteronomio 17:18. El nombre Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomón, que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley. Las 3 partes son las siguientes. Deuteronomio 1:1 al capítulo 5, versículo 5, nos habla de ¿qué? La moral y la amonestación. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 hasta el capítulo 27, versículo 8, leyes diversas. Y de Deuteronomio 27, versículo 9 al capítulo 34, versículo 12, de la bendición y la maldición. Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto, ha sido encontrado por los arqueólogos del Eteo y otros pueblos orientales en el periodo de 1500 y 1300 antes de la era común, que en otras cosas regulaban la relación entre los reyes y súbditos. Se ve una estructura muy similar como instrucción al recuento histórico y condiciones del pacto, el propio documento del pacto y bendiciones y maldiciones, conclusión y duración del documento. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, que empieza esta lía, dice: estas son las palabras de Moisés que habló a todo Israel, a todo el lado del Jardín, en el desierto de Arabá, frente a Suf, en Parán Tofel, Labán, Hetzoret y Dis-Sahab. Según Rashi, el usar la palabra Devarim se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito en la Torá. En los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentran de la misma palabra en la introducción de Berí, palabras de. Los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Eterno durante su viaje. Rashi dice: puesto que se trata de palabras de amonestación que enumeran los lugares en que había provocado la ira del Omnipresente, se ha disminuyado los hechos recordando los términos generales por, ¿verdad?, consideración a Israel. El Targum de Ankelos tradujo este versículo de esta manera: Moisés nos ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber traído la ira divina en el valle de Moab, desde entonces frente al mar de caña, Sof. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 2 dice: hay 11 días desde Joreb, el camino del monte Seir, hasta Kedesh Bernea. Muestra las evidencias de que Yahweh, hijos de Israel, hicieron este viaje en 3 días. Si nosotros volvemos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, este versículo presenta el contexto geográfico e histórico del discurso de Moisés. La ubicación mencionada, más allá del Jordán, sitúa a los israelitas en las llanuras de Moab, donde Moisés repasa la ley, la Torá, antes de entrar a Canaán. Números 36:13. La referencia el desierto a lugares específicos como Hazoret o Hazerot evoca los viajes a Israel desde el Éxodo hasta entonces, marcando por pruebas y rebeliones. La mención del Mar Rojo, que en hebreo es Yam Suf, vinculada al versículo con la liberación de Egipto, como está en Éxodo 14:15, reforzando la identidad de Israel como pueblo redimido.
La ubicación geográfica está confirmada en Deuteronomio 29:1 y Números 33, versículos 48 y 49, donde Israel acampa antes de cruzar el Jordán. A los teólogos les gusta que se señale que esta introducción establece que Deuteronomio como un documento de pacto renovado o el pacto entre Yahweh y su pueblo. Moisés comienza a recordar el lugar desde que él habla, un umbral entre el desierto y la promesa para los líderes y creyentes de hoy. Esto simboliza la importancia de revisar nuestra historia con Yahweh antes de seguir adelante, así como Israel necesitaba escuchar la Torá de nuevo. Debemos recordar las lecciones del pasado, vivir la fe con integridad en el futuro, como nos habla 1 Corintios 10:11. Pero hablamos de Deuteronomio 1:2. En este versículo, el versículo 2 de Deuteronomio 1, establece un hito geográfico e histórico y crucial: la distancia de 11 días entre Horeb y Kadesh Barnea. Contrasta con los 40 años de peregrinación que Israel terminó enfrentando debido a la desobediencia de Moisés y destaca la proximidad e inicio de la promesa versus las consecuencias de incredulidad. Horeb es el lugar de la alianza, Éxodo 19:20, mientras que Kadesh Barnea simboliza la crisis de la fe. La mención de saber la tierra de Edom recuerda la ruta que Israel debía seguir en Deuteronomio capítulo 2, versículos del 1 al 8, pero no siguió por miedo. Tenga en cuenta, hermano, que este versículo enfatiza la ironía divina. Un viaje corto se hizo largo a causa del pecado. El pasaje desafía a los creyentes a reflexionar cuántos viajes de 11 días se han convertido en décadas por falta de fe. Se lo repito, cuántos viajes de 11 días se han convertido en décadas por falta de fe. La obediencia acorta el camino hacia la promesa de Yahweh, mientras que la desconfianza crea desvíos innecesarios. Para los líderes es una advertencia sobre guiar al pueblo con fe, no con miedo humano. Aleluya, aleluya. Por eso Rashi dice que muestra las evidencias de que los hijos de Israel hicieron ese viaje en 3 días. Así que ve a Hashem tiene mucho interés en introducirles en la tierra. Normalmente tardaban 11 días entre Horeb y Kadesh. Sin embargo, este dato contrasta con el siguiente versículo que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado dando vueltas por el desierto. Y es donde la Torá fue entregada. Horeb fue donde fue la Torá entregada, y Kadesh Barnea está cerca de la frontera del sur de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en el Eterno, hubieran entrado en la tierra mucho antes. Deuteronomio 1:3. Si sucedió que en el año 40 del mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh les había ordenado. Moisés habló sus 3 discursos con que constituyen, oiga bien, todo este libro durante 36 días para luego morir y ser sepultado el día del 7º del 12º mes llamado Adar. Este texto nos enseña que Moisés no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. Moisés es un buen ejemplo a seguir para todos los que ponen la enseñanza de la Torá.
Está escrito en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. El que hable conforme a las palabras de Yahweh. Después de varios años en el desierto, Moisés recapitula la Torá al pueblo. El motivo que esta recapitulación se debe a dos posibles causas. Número uno, el hecho de enseñarles a la nueva generación que estaba en ese momento, ya que la generación que salió de Misraim había muerto en el desierto y solo quedaban los que en aquel entonces eran niños. 2. La entrada a la tierra prometida era inminente, por lo que se necesitaba recordar las instrucciones dadas por Yahweh, lo cual harían que fueran una nación diferente a las demás. Wow. Pero mire, este versículo 3 del capítulo 1 marca el momento crucial en la historia de Israel. El año 40, que se refiere al final de los 40 años de peregrinación por el desierto, cuando la generación incrédula había desaparecido y una nueva generación estaba a punto de entrar en Canaán. Las fechas específicas, el 11º mes, muestra que Moisés pronunció estos discursos poco antes de su muerte. Y después dice el cruce del Jordán. Entonces en esos capítulos 12, versículo 2, establece el calendario de Israel contextuado a la referencia temporal. Y en Números 14, versículo 33 al 34, explica los 40 años como consecuencia de una incredulidad en el episodio de los espías. Moisés, al final de su vida, cumple fielmente su papel de maestro y mediador del pacto para los líderes de hoy. Y esto ilustra la importancia de preparar la próxima generación con la palabra de Yahweh. Segunda de Timoteo 2:2. Para cada creyente es un recordatorio de que el tiempo lo da Dios, lo da Yahweh, y ya sea para corregir, ya sea para madurar o ya sea para cumplir promesas. Aleluya. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 4, y después de haber derrotado a Sihón, rey de los amoreos, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y Adrei. Según Rashi, Astarot era la ciudad y Edrei era el reino. Aleluya. Amén, mis hermanos. El versículo presenta una transición histórica crucial vinculado a las victorias militares de Israel. Con el discurso de Moisés, la derrota de Sihón og, poderosos reyes cananeos, demuestran el cumplimiento parcial de la promesa de Yahweh y sirve como prueba tangible del poder divino a favor de Israel. Estas son las conquistas ocurrieron en el este del Jordán, preparando al pueblo para entrar a Canaán. Aleluya. Deuteronomio 1 al 5 dice: al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo. La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar es proclamar. En Reina Valera 1960. En Reina Valera 95 dice explicar. Es Baar, que significa explicar, aclarar, aclarecer, comentar, exponer, inculcar, inscribir y grabar. Y esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación de ella. Por lo tanto, de manera estricta, podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moisés y lo que viene después son las explicaciones, aplicaciones y comentarios
de lo que ya fue dado del cielo. Vuelvo y te lo repito, esto nos enseña que ya la Torá había sido dada y que lo que ahora venía era una explicación de ella, pero hoy nos vemos nosotros, por lo tanto, de manera estricta, que podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moisés y lo que viene después son las explicaciones. ¿Y qué pasa? De las explicaciones tenemos que ver que las aplicaciones, porque primero viene una explicación hacia nosotros y después nosotros las vamos a aplicar en nuestras vidas, y después vienen los comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Aleluya. Mira, hermano, que tú me estás viendo, que me estás escuchando, como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Moisés, que son el fundamento, junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que contiene 200 de los 613 mandamientos. Entonces, la pregunta aquí es, entonces quiere decir que Yahshua, cuando hablaba de un mandamiento nuevo en Juan 13:34, que está escrito: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, así también os améis los unos a los otros. Él no añade un nuevo mandamiento para que sean 114, porque lo que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no habla de un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que es introducido por el Mesías es la aplicación del mandamiento: como yo os he amado. Él está dando una nueva idea a un mandamiento antiguo y está dando la aplicación perfecta de ese mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 8, donde está escrito: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra, o sea, la Torá, que habéis tenido desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es un verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No se trata de una nueva Torá, no se trata de una nueva religión, no se trata o un nuevo mandamiento, sino que los hijos de Israel han tenido desde el Sinaí y que han oído desde el principio, desde Bereshit en Génesis. Cuando el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se puede encontrar en la Torá, sino que otros no la habían visto con claridad. Esta verdad eterna se encuentra en la Torá de Moisés, pero no había sido revelada ante los profetas con la misma claridad como ahora. Está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 4 al 6, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del proyecto secreto del Mesías, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, en la misma medida que ahora ha sido revelado a sus santos emisarios y a los profetas por el Espíritu, o saber que los gentiles, los convertidos por medio del Mesías, son coherederos con la casa de Judá y miembros del mismo cuerpo de Israel celestial, participando igualmente en la promesa. ¿Por qué? Porque ahora se encuentra en el Mesías Yahshua mediante la recepción de las buenas nuevas. Aleluya. Miren, mis hermanos, en Colosenses, esto se pone bueno. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27 dice: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Yahweh quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, que entre los gentiles, convertidos por medio del Mesías, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de la gloria. La base de estos dos textos se puede encontrar en otros lugares. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande,
Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como hemos dicho antes, la palabra benditas también puede significar injertadas. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí, pastor? ¿Cómo fue eso? Repítemelo otra vez. Seguro que se lo repito. Como hemos dicho antes, la palabra benditas también puede significar injertadas. Aleluya. Aleluya. La Torá se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles. No es posible ver lo que hay en esa habitación hasta que alguien encienda la luz. Y cuanto más luz haya, más detalles se verán en la habitación. La revelación se asemeja a la luz. Las cosas estaban allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación. Lo mismo sucede con una película de cámara antigua. Antes de ser revelada, no se ven las fotos que estaban allí todo el tiempo, ¿verdad? Desde que fueron tomadas. De la misma manera es con todo el consejo del Eterno. Está escondido en la Torá y las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Ruach del Eterno, por el Ruach de Yahweh. Así que la Torá de Moisés tiene el nivel de mayor autoridad en las escrituras inspiradas. Ni siquiera el mismo Mesías Yahshua vino a cambiar o añadir algo de lo que Moisés escribió. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por el Eterno mediante Moisés. Yahshua no vino para abrogar, sino para dar un verdadero significado a la explicación final, a lo que su Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante Moisés. Wow. Esto sí que está fuerte. Esto sí que está tremendo. Vuelvo y se lo voy a repetir así mismito también. Mire, la Torá se puede comparar en una habitación oscura que contiene varios muebles. No es posible ver lo que hay en esa habitación hasta que alguien encienda la luz. Y cuanto más luz haya, más detalles se verán en la habitación. La revelación se asemeja a la luz. Las cosas estaban allí todo el tiempo, pero no se vieron sin que hubiera una revelación. Lo mismo sucede todos estos días. Y de la misma manera, con todo el consejo del Eterno, está escondido en la Torá. Y las revelaciones posteriores solo han alcanzado a la luz lo que ya fue depositado allí. Y estas revelaciones solo las puede dar ¿quién? El Ruach de Yahweh. Aleluya. Aleluya. Amén, mis hermanos. Cuando Yahshua fue confrontado por Satán en persona, no le contestó con palabras propias, sino con palabras de la Torá y específicamente de Devarim. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 4 del 1 al 11, dice: si Yahshua como Mesías tenía más autoridad que las palabras transmitidas por Moisés, ¿por qué no le dijo a Satán: vete, Satanás, porque yo te lo digo? ¿Por qué nuestro Adón es mayor que Moisés? No usó sus propias palabras, sino las de Moisés al enfrentarse con el adversario. Y esto nos enseña que la Torá en ningún momento fue desacreditada o descalificada o puesta en un nivel de autoridad inferior a la revelación posterior de las escrituras por nuestro Adón, por nuestro Salvador, por nuestro Yahshua. Si el mismo Yahshua HaMashiach contestó a Satán con Deuteronomio y venció sobre él, tú también puedes hacer lo mismo. Así que él pone lo que se llama el Brit Hadashah como superior a las palabras de la Torá dadas por Moisés, o considera que tiene mayor autoridad que el Pentateuco, ¿verdad? Está dando vuelta al edificio poniendo el techo como fundamento. Vuelvo y se lo voy a decir. Así que el que pone lo que se llama el Nuevo Testamento como superior a las palabras de la Torá dadas por Moisés, o considera que tiene mayor autoridad que el Pentateuco, está dando vuelta
al edificio, poniendo el techo como fundamento y creando así un desorden mental y una confusión teológica. Aleluya. Mire, este versículo 5 establece el escenario definitivo que durante todo el libro de Deuteronomio Moisés apuntó de cumplir su misión y asume el papel de maestro e intérprete de la Torá. Para la nueva generación, la expresión explica esta ley, este Torá. Hay una repetición. El término explicar en el hebreo es ba'ar, que también aparece en Habacuc 2:2, indicando claridad de la comunicación divina. La ubicación geográfica más allá del Jordán conecta con Deuteronomio 29:1, formando una estructura quiástica en el libro. El rabino Rashi, interpreta que Moisés hizo la exposición de 70 idiomas. Mire, Moisés ejemplifica la responsabilidad de transmitir la palabra con claridad a las nuevas generaciones. La explicación de la Torá anticipa el ministerio de Yahshua. ¿Cómo estamos explicando? Es la pregunta aquí ahora. ¿Cómo estamos explicando la palabra de Yahweh a nuestra generación? Conservando su esencia, pero haciéndola accesible. Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos explicando la palabra de Yahweh a nuestra generación? Conservando su esencia, pero haciéndola accesible. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6 dice: y Yahweh nuestro Elohim habló a Jorbe diciendo: bastante habéis permanecido en este monte. Lo primero que Moisés menciona al tener la oportunidad para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte es el nombre sagrado. Moisés estaba enamorado de Yahweh y es lo primero que sale de su boca en este momento crucial en la historia de Israel. La última palabra del libro de Devarim es la palabra Israel. Esto nos enseña que todo empieza con Yahweh y termina con Israel. Si has empezado tu vida espiritual con el Eterno, nunca vas a llegar a su perfección si no te unes con Israel. Vuelvo y te lo repito. Si no has empezado tu vida espiritual con el Eterno, si has empezado tu vida espiritual con el Eterno, nunca vas a llegar a su perfección si no te unes con Israel. Israel es el gran final de todo el consejo de Yahweh. Por eso Israel es el reloj profético. El que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén nunca llegará a la perfección de su fe. El que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén nunca llegará a la perfección de su fe. Voy a decir algo que suena fuerte, pero lo tengo que decir. Querido cristiano, si has nacido de nuevo en el espíritu del Mesías, no perteneces al cristianismo, sino al Israel celestial. Sal de Babilonia que se encuentra en Roma y vuelve a casa, porque aquellas raíces paganas que hay en el cristianismo, allí no hay futuro. Escápate cuanto antes para que no seas partícipe de sus plagas. En este texto encontramos 4 pilares fundamentales. Número 1, Yahweh. Número 2, el pueblo de Israel expresando las palabras nuestro Elohim. 3, la Torá expresado en las palabras nos habló. Y 4, la tierra prometida expresando en las palabras bastante habéis permanecido en este monte. Volveos a partir de ahí y puesto en la tierra delante de vosotros, como dice el versículo 6 y 8. Si se elimina alguno de estos 4 pilares, se cae todo el plan del Eterno. Yahweh no puede cumplir sus planes si el pueblo de Israel, sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán a Israel. El pueblo de Israel no puede existir sin Yahweh, sin la Torá y sin la tierra prometida.
La Torá no puede existir sin Yahweh, sin Israel y sin la tierra. Y la tierra de Israel no puede florecer sin Yahweh, sin el pueblo escogido y sin la Torá. Sobre estos 4 pilares se fundamenta todo el consejo del Eterno para toda la historia. El Todopoderoso tiene su plan y lo cumplirá. Isaías 14:24, ha jurado Yahweh de los ejércitos diciendo: ciertamente como lo había pensado, así sucedió. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Isaías 46:11 dice: en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda lo que he planeado, así lo haré. El Mesías, Yahshua, es la expresión de estos 4 pilares. Es la manifestación plena que Yahweh puede dar de sí mismo a través de un hombre en el mundo creado. Está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 15-19. Él es la imagen de Yahweh invisible, porque agradó al Padre que Él habitara toda plenitud. Hebreos 1:3. Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de la naturaleza. Yahshua, el Mesías, es también la encarnación del pueblo de Israel. Éxodo 4:22. Entonces dirá Faraón: así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2, versículos 14 y 15. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Yahshua es también la Torá viviente. Está escrito en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Adonai, y la palabra era Yahweh. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 está escrito: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca de las palabras de vida, puesta la vida fue manifestada, y nosotros hemos visto y damos testimonio, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Yahshua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue formado del polvo de la tierra de Israel. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán y Eva están sacados físicamente de esa tierra. De ese modo, el cuerpo de Yahshua, como hijo de Adán, está conectado con el suelo de Israel. En segundo lugar, Yahshua nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro también pertenece a la tierra de Israel. Mateo 15:21 y José 19:28-29. Y en tercer lugar, Yahshua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. Moisés comienza el recuento, recordando el evento que marcó el inicio de una nueva relación del pueblo con su Elohim. Es decir, fue la entrega de la Torá lo que marcó a Israel de una forma indeleble por el resto de sus vidas. Moisés recuerda que la idea de Yahweh no era que se quedaran en el desierto, sino que avanzaran hasta alcanzar la tierra prometida. Esto nos enseña un gran principio espiritual. La entrega de la Torá en nuestra vida no es el final, sino el comienzo de nuestro andar con el Eterno. Deuteronomio 1:10 dice: a Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado, y aquí os soy como las estrellas del cielo en multitud. Se cumplió la promesa de Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5. El polvo representa a los hijos naturales físicos de Abraham, y las estrellas representan sus hijos celestiales. Deuteronomio 1:11. Que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que soy, y os bendiga tal como os ha prometido. En ese momento habían 600,000 varones de guerra, lo cual corresponde a una población más de 2 millones. 1000 veces más serían más de 2,000 millones, es decir, más de la 4ª población mundial actual. ¿Cuánto se van a cumplir estas profecías? Que las estrellas y los hijos celestiales de Abraham sean tantos. Ahora es ese tiempo. Nosotros,
una minoría, sino el principio de la mayoría. Hay otros textos que pueden ser entendidas de manera de la mayoría de la población mundial será salva y entrará en Israel como las estrellas de los hijos de Abraham. Éxodo 1:9, Isaías 9:3, Isaías 45:22, Isaías 49:6, Isaías 52:10, Isaías 53:11, Isaías 60:22, Salmo 22:25, Salmo 29, Salmo 35:18, Salmo 40, versículos 3, 9 y 10, en Salmo 98, 1, 3, Juan capítulo 12, versículo 24, Juan 15, versículo 5, Gálatas 4, 27 y Apocalipsis 7, 9. Moisés le estaba mostrando que Yahweh había cumplido su promesa de multiplicarlo. Sabemos que esta es una promesa también profética, pues no solo habla en ese momento, sino que así será a través de los tiempos, incluyendo también los muchos de otras naciones que a lo largo de la historia se han unido a la nación de Israel y a los que sabemos que seguirán uniendo por la sangre de Yahshua HaMashiach. Es por eso por lo que la bendición de Israel corresponde en gran parte a su multiplicación. En eso consiste la promesa hecha a Abraham de ser bendición, y a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esta promesa está respaldada en Hebreos capítulo 11 versículo 12, y por lo tanto de un solo estamos en que esté muerto en cuanto a estas cosas. Nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. No habla de que esta multiplicación fue debido a la fe del pueblo. Al contrario, por la fe, por la emuná que tuvo un hombre en el pasado, Abraham, ellos fueron multiplicados. La fe, la emuná, trasciende los límites de los tiempos. El Elohim en el que creemos está fuera de todo tiempo y espacio y actúa en el momento que lo estime. No creas que tus oraciones no son contestadas. Aun cuando no veas el cumplimiento, puede ser que la respuesta esté destinada a otro momento, como sucedió con Abraham. Pero está escrito en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no retarda la promesa como algunos consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. La segunda, tercera, cuarta y quinta y séptima aliyá será en la congregación. Shalom Alejem, mis hermanos, oramos. Barú ataya abuelo genio melej olan, Achen Natan lanu etoratot eme vayayei olan, Natan betagenio. Barú ataya bueno tenja Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres, Yahweh, dador de la Torah. Shalom Alejem, mis hermanos. Shabbat Shalom en esta hora. Laila Tov.
las heridas en mi ser, ese amor que me está llenando, ese vacío que había en mí, ese amor que me está sanando, las heridas en mi ser, aunque todos me dejaren, por seguirte a ti, mi rey, por guardar tu Torah, yo nunca te cambiaré, yo siempre te seguiré, yo siempre te amaré. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a no caer, yo nunca te cambiaré, yo siempre te seguiré. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a no caer, yo siempre te seguiré, yo siempre te amaré. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a no caer, yo nunca te cambiaré, yo siempre te seguiré. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a no caer,
te necesito en mi existencia. Yeshua, Yeshua, yo te necesito.
Gadol.